La persona deprimida tenía un terrible e interminable dolor emocional y la imposibilidad de compartir o articular su dolor era en sí mismo un factor que contribuía a su horror esencial. Desesperada entonces por describir su propio dolor, la persona deprimida deseó al menos ser capaz de expresar algo de su contexto, de su forma o textura, por decirlo de algún modo, relatando circunstancias relacionadas a su etiología. Los padres de la persona deprimida, por ejemplo, quienes se divorciaron cuando era una niña, la utilizaron como ficha de los juegos enfermizos que mantenían, como cuando la persona deprimida necesitó ortodoncia y cada padre declaró: no por nada la persona deprimida siempre recordaba, dadas las ambigüedades médicas legales del acuerdo de divorcio, que el otro debía pagarlo. Ambos padres eran pudientes y cada uno había expresado en privado a la persona deprimida su disposición de, a la hora de la verdad, no tener ningún problema de pagarlo, explicando que era una cuestión de principios, no económica o dental, sino de principios. Y la persona deprimida siempre tuvo cuidado cuando de adulta intentaba describir a una amiga de apoyo esa venenosa lucha sobre el costo de su ortodoncia. Y el legado de esa lucha, que era su dolor emocional de reconocer que muy bien se le ha podido presentar el tema a cada uno de sus padres, de hecho como una cuestión de principios, aunque desafortunadamente no era el principio de tomar en cuenta los sentimientos de su hija, que recibía el mensaje emocional de que ganarle unos significantes puntos al otro era más importante para sus padres que su propia salud maxilofacial, y que eso constituía, si se consideraba desde una perspectiva, una forma de negligencia o abandono, o incluso un completo abuso, un abuso claramente conectado. Aquí ella agregaba casi siempre que su terapeuta coincidía con su valoración, con la profunda desesperanza crónica que ella sufría de adulta, cada día en la que se sentía desesperanzadamente atrapada. La próxima media docena de amigas, a quien su terapeuta, que tenía ambos la licenciatura y el grado de medicina, había denominado como el sistema de apoyo de la persona deprimida solían ser o chicas cercanas de la infancia, o chicas con las que había compartido pieza en varias etapas de su carrera en la escuela, mujeres educadas y comparativamente indemnes que vivían ahora en todo tipo de ciudades distintas y a quienes la persona deprimida no había puesto ojos en años y años, a quienes hacía llamadas tarde por la noche de larga distancia, desesperada por la necesidad de confidencia, de apoyo y de solo unas pocas y bien escogidas palabras que le ayudasen a tener una perspectiva realista en los días de desesperanza, y a centrarse y reunir juntas la fuerza para enfrentarse a la agonía del próximo día, y de quienes cuando llamaba a la persona deprimida siempre se disculpaba por abatir o por arrastrarlas hasta el aburrimiento, la autocompasión o la repulsión, o por sacarlas de sus vidas activas, vibrantes y en gran parte libres de dolor y de larga distancia. Ella era además extremadamente cuidadosa en compartir con las amigas de su sistema de apoyo cualquier convencimiento que fuera quejumbroso y patético, para jugar lo que ella burlonamente llamaba el juego de la culpa, en el que culpaba a su constante e indescriptible sufrimiento de adulta, al traumático divorcio de sus padres y al uso cínico que hicieron de ella. Sus padres, después de todo, cómo la terapeuta ayudó a ver a la persona deprimida, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos emocionales que tenían en ese entonces. Ella tenía, agregaba la persona deprimida, una risa tímida y eventualmente obtuvo la ortodoncia que necesitaba. Las antiguas conocidas y compañeras de clase, quienes componían el sistema de apoyo, a menudo le decían a la persona deprimida que ellas solo desearían que fuese un poco menos dura consigo misma, a lo que la persona deprimida respondía rompiendo involuntariamente en llanto, diciéndoles que sabía perfectamente que ella era una de esas amigas cercanas que todo el mundo tiene
y que llaman a horas importunas a hablar y hablar de sí mismas, la persona deprimida decía que ella estaba terriblemente consciente de la triste carga que era y durante la llamada siempre había un punto en el que expresaba la enorme gratitud que sentía por tener amigas a quien pudiera llamar y que fuesen nutritivas y de las cuales obtenía un apoyo, aunque breve, por encima de los deberes de sus ocupadas, alegres y activas vidas que tenían una prioridad y comprensiblemente requerían que ellas, las amigas, colgaran en algún punto el teléfono. Los sentimientos de vergüenza e incompetencia que la persona deprimida experimentaba al llamar a los miembros de su sistema de apoyo de larga distancia tarde por la noche y cargarlas con sus torpes intentos por describir, al menos, el contexto de su agonía emocional, eran un asunto en el cual ella y su terapeuta estaban en ese momento, haciendo un buen trabajo en su tiempo juntas. La persona deprimida confesó que cuando cualquiera de las amigas de apoyo con las que hablaba finalmente admitía que ella, la amiga, se sentía terriblemente apenada, pero sabía que no estaba ayudando y definitivamente tenía que colgar el teléfono y que con indiferencia le decía que espabilaba y volvía a las obligaciones de su vida ocupada, vibrante y de larga distancia, la persona deprimida siempre se quedaba sentada escuchando el vacío zumbido de abejas del tono del teléfono, sintiéndose una persona incluso más aislada e inepta de lo que se sentía antes de la llamada, con la que le era imposible empatizar. La persona deprimida confesó a su terapeuta que cuando contactaba a larga distancia con una miembro de su sistema de apoyo, casi siempre imaginaba que podía reconocer en el incremento de los largos silencios y o repeticiones de clichés entusiastas el aburrimiento y la culpa de la gente que siempre siente cuando alguien los enreda, siendo una infeliz carga. La persona deprimida confesó que bien podía imaginar a cada amiga haciendo muecas cuando el teléfono sonaba por la noche o mirando impacientemente el reloj durante la conversación o dirigiendo a todas las otras personas que estuvieran en la habitación con ella. Gestos silenciosos y expresiones faciales comunicando su desinterés y la frustración de estar indefensa en esa trampa. Y los gestos expresivos iban a ser más desesperados y extremos conforme la persona deprimida siguiera y siguiera. El hábito inconsciente o el tic más evidente de la terapeuta de la persona deprimida consistía en ubicar las puntas de todos sus dedos juntas en su regazo y manipularlas de forma ociosa mientras escuchaba comprensivamente. Así que emparejaba las manos formando distintas figuras, un cubo, una esfera, un cono, un cilindro, y luego que los hacía parecía estudiarlos o contemplarlos. A la persona deprimida le disgustaba el hábito, aunque era rápida en admitir que era principalmente porque distraía su atención hacia los dedos de la terapeuta y sus uñas, y hacía que las comparara con las de ella. La persona deprimida compartió que podía recordar muy lúcidamente cómo era su tercer hospedaje en la escuela. Una vez vio a su compañera de pieza que mientras hablaba con un chico por el teléfono de la habitación, la compañera hacía caras y gestos de repulsión y aburrimiento por la llamada. Esta compañera popular, atractiva y segura de sí misma, finalmente dirigió a la persona deprimida una pantomima exagerada de alguien tocando la puerta, hasta que la persona deprimida entendió que quería que abriera la puerta de su habitación, saliera y tocara duro para que le diese una excusa para terminar la llamada. La persona deprimida compartió este recuerdo traumático
este recuerdo traumático con los miembros de su sistema de apoyo e intentó articular cómo se habría sentido infinitamente horrible si hubiese sido ese anónimo y patético chico en el teléfono, y cómo ahora, como legado de esa experiencia, ella temía casi más que a nada a la idea de alguna vez ser alguien por quien tuvieses que pedir silenciosamente a una persona cercana que te ayude a planear una excusa para colgarle el teléfono. La persona deprimida imploraba a cada amiga de apoyo que le avisara del momento en el que ella, la amiga, se estuviese aburriendo, frustrando o estuviese rechazando, sintiera, la amiga, que tuviese cosas más urgentes o interesantes de que ocuparse. Que por favor, que por el amor a Dios, fuese completamente sincera y franca. Y no pasara un momento más en el teléfono que ella, sí que estaba totalmente feliz de pasar. La persona deprimida sabía perfectamente, desde luego, le aseguró su terapeuta, como tal requerimiento tenía todas las posibilidades de ser oído, no como una invitación a colgar el teléfono, sino en realidad como una pobre y manipuladora súplica de no colgar nunca colgar el teléfono. Los padres de la persona deprimida eventualmente dividieron el costo de su ortodoncia. Para ello requirieron un árbitro profesional con el fin de estructurar el compromiso y, en consecuencia, negociar la agenda de pagos compartidos para el hospedaje de la persona deprimida en la escuela y el estilo de vida saludable de los campamentos de verano y las lecciones de oboe y el seguro de carro y colisiones, así como también para la necesaria cirugía cosmética para corregir la malformación de la espina anterior y el cartílago alar de la nariz de la persona deprimida, el cual le había dado lo que sentía como una espantosa y acusada nariz de cerdo, que iba a juego con el retenedor ortodóntico externo que debía usar 22 horas al día, haciendo que se mirara a sí misma en los espejos de las habitaciones del internado y se sintiera peor de lo que cualquiera pudiera soportar. Asimismo, en el año en el que su padre se casó de nuevo, en cualquier gesto raro e inigualable de cariño que él tuviese o en cualquier cosa que dijera la madre, la persona deprimida percibía un golpe de gracia diseñado para reforzar sus sentimientos de humillación y superfluidad. Habían pagado en todo por las lecciones de equitación, los pantalones de montar y las exageradamente caras botas que la persona deprimida necesitaba con el fin de ser admitida en el penúltimo año del club de equitación, de cuyos miembros había unas cuantas que eran las únicas chicas de la escuela, quienes la persona deprimida sentía, según le confesó el llanto a su padre por teléfono muy tarde en una noche, verdaderamente horrible, que ni remotamente le aceptaban del todo, y alrededor de quienes la persona deprimida se sentía inferior, y una completa nariz de cerdo y dientes de lata, y en una cotidianeidad de enorme valentía, dejó la habitación y se fue a cenar en el comedor. El árbitro profesional de los abogados de sus padres acordaron buscar para ayudar a estructurar sus compromisos a un altamente respetado especialista en resolución de conflictos llamado Walter Dale Walt Hunter Jr. La persona deprimida no lo había visto nunca, aunque sí se le había mostrado su tarjeta de presentación. Y para rematar la invitación a la informalidad, había escuchado que su nombre era invocado con amargura en innumerables ocasiones, junto al hecho de que cobraba la asombrosa cifra de $130 la hora más gastos. Pese al abrumador sentimiento de reticencia de la persona deprimida, la terapeuta apoyó ampliamente que tomara el riesgo de compartir con los miembros de su sistema de apoyo un importante descubrimiento emocional, al que ella, la persona deprimida, había llegado durante un fin de semana de retiro de terapeuta y de terapia centrada en el niño interno, a la que su terapeuta la había apoyado a tomar el riesgo de inscribirse y permitirse a sí misma una experiencia sin
prejuicios al respecto. En el salón de terapia del pequeño grupo dramático del fin de semana de retiro de TCNI, los otros miembros del grupo tenían que desempeñar el papel de los padres de la persona deprimida y otras personas significativas de los padres como sus abogados y un sinnúmero de otras figuras emocionalmente dolorosas de su infancia que cercaban lentamente a la persona deprimida y se movían continuamente para que ella no pudiese escapar y pudiese el pequeño grupo recitar dramáticamente unas líneas especialmente diseñadas para evocar y despertar el trauma, el cual casi de inmediato evocó a la persona deprimida un arrebato de angustiosos recuerdos emocionales que dieron paso a la aparición de la niña interna de la persona deprimida y a una rabieta catártica en la que golpeaba repetidamente una pila de cojines de terciopelo con un bate de foami y gritaba obscenidades y reexperimentaba heridas durante mucho tiempo acumuladas y sentimientos reprimidos de los cuales el más importante era un profundo vestigio de rabia por el hecho de que Walter D. Walt Hunter Jr. hubiese sido capaz de cobrarle a sus padres $130 la hora más gastos por jugar el papel de mediador y absorber la mierda, mientras ella había tenido que hacer en esencia los mismos servicios coprófagos más o menos a diario, básicamente gratis, por nada, servicios los cuales no solo eran groseramente injustos e inapropiados que un niño sintiera que era necesario hacerlos, sino porque sus padres lo habían volteado, intentando que la persona deprimida, siendo una niña, se sintiera culpable por el asombroso costo de Walter D. Gent Jr., como si el costo y todo problema fuera su culpa y todo hubiese iniciado solo por su malcriada y pequeña y rechoncha nariz de cerdo, en lugar de únicamente por la jodida y enferma incapacidad total de sus padres de comunicarse directamente y compartir con honestidad y trabajar en sus propios y enfermos asuntos con el otro. Este ejercicio había permitido a la persona deprimida entrar en contacto con el verdadero núcleo de algunos de sus resentimientos. Según había dicho el facilitador del pequeño grupo de fin de semana de retiro de terapia centrada en el niño interno y que podía haber representado un punto de inflexión real en el viaje de la persona deprimida hasta la sanación y que el griterío público y los golpes de cojines no dejaban a la persona deprimida tan destruida emocionalmente y vacía y traumatizada y avergonzada como para que sintiera que no tenía otra opción que volar de vuelta a casa esa misma noche y perderse el resto del fin de semana. El compromiso final en el que luego ella y su terapeuta trabajaron juntas fue en que la persona deprimida pudiera compartir el devastador descubrimiento emocional del fin de semana de retiro de TCNI con solo las 2 o 3 miembros más leales y menos prejuiciosas de su sistema de apoyo, y que se permitiera revelarles sus reticencias a compartir sus descubrimientos, informándoles que era porque sabía perfectamente cuán patética podía sonar al culparlos a ellos, a los descubrimientos. Para validar el compromiso, la terapeuta, a quienes para ese entonces le quedaba menos de un año de vida, dijo que podía apoyar el uso por la persona deprimida de la palabra vulnerable más sinceramente que la palabra patética, dado que esa palabra patética le sonaba como un tóxico autodesprecio y en cierto modo algo manipuladora, como un intento de protegerse a sí misma ante la posibilidad de un juicio negativo, dejando claro que ya se había juzgado incluso más negativamente de lo que cualquier oyente tuviera el corazón de hacer. La terapeuta, que durante los fríos meses del año, cuando el numeroso ventanaje de su oficina mantenía la habitación fría, usaba una pelliza de piel de antecurtida a mano por nativos americanos que tenía en cierto modo un horrible aspecto húmedo, de color carne, que hacía de fondo para las figuras que hacía con las manos en su regazo. Dijo que se sentía lo suficientemente cómoda dentro de la validez de su conexión terapéutica, juntas como para señalar que la cronicidad de un trastorno emocional
podía en sí mismo constituir un mecanismo de defensa emocional, es decir, mientras la persona deprimida tuviese el malestar afectivo de la depresión que le angustiara, podía evitar sentir las profundas heridas de una infancia vestigial que aparentemente había decidido mantener reprimida a toda costa. Varios meses después, cuando la terapeuta de la persona deprimida murió repentinamente, como resultado de lo que se determinó que fuera una tóxica combinación accidental de cafeína con un supresor homeopático del apetito, los cuales, dada su amplia experiencia médica, solo una persona en un muy profundo estado de negación podía fallar en ver lo que pudo haber sido en cierto nivel intencional, sin dejar ninguna clase de nota o grabación o unas alentadoras últimas palabras para ninguno de los pacientes con los que había llegado a conectar emocionalmente en la terapia y con los que había establecido algún grado de intimidad, aunque ello significase hacerlos a sí mismos vulnerables a la posibilidad de una pérdida y traumas por abandono, la persona deprimida encontró esta reciente pérdida tan impactante y le generó una desesperanza y una desesperación tan insoportable que se vio forzada a contactar frenética y repetidamente a su sistema de apoyo, llamando a 3 o incluso 4 amigas de apoyo diferentes en una sola tarde, a veces llamando a las mismas amigas 2 veces en una noche, y algunas veces a horas tan tardes que incluso en algún momento la persona deprimida se sintió asquerosamente segura de estarlas despertando o quizás de estarlas interrumpiendo de su plena saludable y alegre intimidad sexual con sus parejas. En otras palabras, una simple sobrevivencia emocional obliga ahora a la persona deprimida a hacer a un lado sus innatos sentimientos de vergüenza, de ser una patética carga para poder apoyarse con todas sus fuerzas en la empatía y lo nutritivo de su sistema de apoyo, a pesar de que esto, irónicamente, había sido uno de los dos asuntos sobre los cuales más enérgicamente se había resistido a los consejos de la terapeuta. La persona deprimida compartió con su sistema de apoyo la sensación de que la muerte de la terapeuta no había podido ocurrir en su peor momento, viniendo como vino, justo cuando estaba empezando a procesar y a trabajar los orígenes de su vergüenza y de los resentimientos concernientes al proceso terapéutico en sí mismo. Por ejemplo, la persona deprimida que había compartido con su terapeuta lo irónico y humillante que se sentía dada lo disfuncional preocupación de sus padres por el dinero y todo lo que esa preocupación le había costado, que estuviese ella ahora en la posición de tener que pagar a una terapeuta profesional $90 la hora para que la escucharan y la respondieran con empatía, paradoja. Se sentía humillante. Tener que comprar la paciencia y la empatía, confesó la persona deprimida a su terapeuta, y era un atormentador eco del dolor de su infancia que ella estaba ansiosa por dejar atrás. La terapeuta, después de escuchar muy atenta y pacientemente lo que la persona deprimida más tarde reconocería en su sistema de apoyo, que podía muy fácilmente ser interpretado como solo un montón de lloriqueo ingrato, y luego de una larga pausa durante la cual ambas contemplaron la forma ovoide de la jaula que la terapeuta había compuesto, en ese momento, emparejando las manos, tuvo que responder que mientras podía en algún momento estar en desacuerdo con la sustancia de lo que la persona deprimida decía, sí que se apoyaba sinceramente en compartir cuáles fueran los sentimientos de que la relación terapéutica aflora en ella para así poder trabajarlos juntas y explorarlos de forma segura en un ambiente contextualizado y apropiado para su expresión. Los recuerdos de las reacciones de apoyo de la terapeuta, sus confidencias, causaron a la persona deprimida sentimientos incluso más insoportables de pérdida y abandono, además de la oleada de resentimiento y autocompasión que ella sabía perfectamente lo extremadamente repulsiva que eran, según aseguró a su sistema de apoyo, a cuyos miembros a estas alturas llamaba constantemente algunas veces durante el día desde su trabajo, tragándose su orgullo y marcando sus números y preguntándole si podía tomar un tiempo de sus vibrantes y estimulantes carreras para comprensivamente escuchar y compartir y ayudarla a encontrar alguna forma para sobrevivir. Las disculpas por agobiar a sus amigos durante horas al día en sus lugares de trabajo eran elaboradas, vociferantes,
y casi tan constantes como sus expresiones de gratitud con el sistema de apoyo, solo por estar allí para ella, porque estaba descubriendo de nuevo con una asombrosa y nueva claridad, a raíz del silencioso abandono de su terapeuta, cuán terriblemente poca y lejana estaba la gente con la que podía jamás aspirar a comunicarse de verdad y forjar relaciones cercanas, mutuamente nutritivas, en las cuales apoyarse. El ambiente de trabajo de la persona deprimida, por ejemplo, era totalmente tóxico y disfuncional, haciendo ridícula la idea de intentar establecer un vínculo de apoyo mutuo con sus compañeros de trabajo. Y los intentos de salir de su aislamiento y desarrollar relaciones afectivas en grupos religiosos, en los de nutrición, en las clases de estiramiento holístico, o con la comunidad de ensambles e instrumentos de vientos de madera, habían demostrado ser tan humillantes, según decía, que se había rebajado a suplicarle a la terapeuta poder retirarse de su gentil sugerencia en la que la persona deprimida tanto se había esforzado. Y en cuanto a la idea de ceñirse a sí misma y aventurarse una vez más en el emocional y jovesiano mercado de las citas, en este punto la persona deprimida soltaba una risa falsa en el altavoz de las manos libres que usaba cuando estaba en su cubículo y preguntaba si acaso era necesario explicar el porqué de su intratable depresión y su alta carga de problemas de confianza. Volvían esa idea, en el mejor de los casos, en un patético vuelo de la imaginación negador de problemas. En esta etapa del proceso de duelo, la agonía emocional de la persona deprimida había anulado completamente sus mecanismos de defensa vestigiales, por lo que siempre que una miembro de su sistema de apoyo finalmente decía que estaba apenada, pero tenía que colgar el teléfono. El instinto primario de una simple supervivencia emocional ahora empujaba a la persona deprimida a tragar cada último remanente de su harapiento orgullo y a rogar sin ninguna vergüenza por 2 o incluso 1 minuto más del tiempo y de la atención de la amiga, y si la amiga de apoyo se mantenía firme y terminaba la conversación, a apenas poder soportar el escuchar lentamente el tono del teléfono, mordisqueando la descuidada cutícula de su dedo índice o haciéndose molinillos salvajemente con el talón de la mano en su frente o sintiendo nada más que una simple desesperación primitiva, mientras apresuradamente marcaba los 10 dígitos de su próximo número en la lista de teléfonos de su sistema de apoyo, la cual para ese entonces había sido fotocopiada varias veces y había puesto en su libreta de direcciones o en el teléfono del trabajo, en los archivos VIP, en su billetera, en el casillero del centro de estiramiento y nutrición integral y en un bolsillo especial dentro de su tapa trasera del diario de sentimientos encuadernado en piel, el cual la persona deprimida, como una sugerencia de su difunta terapeuta, llevaba consigo todo el tiempo. Fue en ese mismo punto que la persona deprimida, conducida por la desesperación de renunciar a todas las defensas y poder compartir sus más profundos sentimientos con la que sería posiblemente la más confiable e indispensable miembro de su sistema de apoyo, admitió sentir que de alguna forma había finalmente encontrado la disposición de arriesgarse a seguir la segunda de las últimas sugerencias de su terapeuta drogada, a las cuales ella, la persona deprimida, se había resistido con vehemencia a lo largo de su trabajo juntas. La persona deprimida se proponía ahora tomar un riesgo emocional sin precedentes. Iba a empezar a pedirles a ciertas e importantes personas en su vida que sin rodeos le dijeran si habían sentido en secreto desprecio, burla, algún juicio o repulsión por ella. Y para empezar este vulnerable proceso de interrogatorio, fue elegida una miembro del sistema de apoyo particularmente nutritiva, segura y confiable, con quien estaba hablando justo en ese momento por teléfono del trabajo. La persona deprimida dijo que había resuelto hacerle esas preguntas generadoras potenciales de profundos traumas, sin preámbulos y sin interpolar disculpas o autocríticas. Ella deseaba escuchar sin tabúes la honesta opinión de su amiga más valiosa,
tanto las partes potencialmente negativas y prejuiciosas y traumáticas y dolorosas, como las partes positivas y afirmativas y comprensivas y nutritivas. La persona deprimida subrayó que hablaba en serio con respecto a esto. Sentía que la honesta valoración que una confidente objetiva pero profundamente cuidadora hiciera sobre ella era literalmente una cuestión de vida o muerte. La persona deprimida confesó a la confiable y convaleciente amiga lo profundamente asustada que estaba por lo que ella sentía que estaba aprendiendo sobre sí misma. Después de la repentina muerte de una terapeuta que por casi 4 años había sido su único y más valioso recurso y leal apoyo, y sin intención de ofender a ninguno de los otros miembros de su sistema de apoyo, su mejor amiga en el mundo. Durante el proceso de duelo, cuando tomaba su tiempo de reflexión diario, la persona deprimida confesó que se había dado cuenta de que mientras se calmaba, se concentraba y miraba dentro de sí, no llegaba a identificar ningún sentimiento por la terapeuta como persona, como una persona que había muerto y como una persona que solo alguien en verdadera y pasmosa negación podía fallar en ver que probablemente se había quitado su propia vida y por lo tanto suponía a la persona deprimida una persona que posiblemente había sufrido niveles de dolor emocional y aislamiento y desesperanza comparables o que incluso quizás excedían a los suyos propios. Y así que, aunque la persona deprimida había tenido abundantes sentimientos de angustia desde el suicidio de su terapeuta, esos sentimientos aparecieron para ser todos solo para sí. Es decir, por su pérdida, por su abandono, por su aflicción, por su trauma y dolor y por su primordial supervivencia afectiva. Ese aterrador conjunto de descubrimientos, en lugar de despertar en ella sentimientos de compasión, empatía o pena dirigida hacia la terapeuta, y aquí la persona deprimida esperó pacientemente a que las náuseas de la siempre disponible y confiable amiga pasaran para poderse tomar el riesgo emocional de confesarlo. Parecían, en cambio, simplemente sacar a relucir en ella mucho más sentimiento sobre sí misma. En este punto de la conversación, la persona deprimida le juró a su gravemente enferma, con náuseas frecuentes, pero aún así cariñosa e íntima amiga de larga distancia, que no había nada tóxico, pero sobre todo, ningún autodesprecio manipulador en esta confesión, sino solo un profundo temor. La persona deprimida confesó a su amiga con neuroblastoma que estaba aterrada por ella misma, por su propio yo, por así decirlo, por su espíritu o por su alma, por su humana y básica capacidad por sentir empatía o compasión. La persona deprimida dijo con sinceridad y desesperación, le preguntaba, ¿qué clase de persona podría parecer no sentir nada? Nada, enfatizaba, por nadie, más que por ella misma. Llorando en manos libres, decía que sin ninguna vergüenza le suplicaba a su ahora única confidente y más valiosa amiga en el mundo, que le diera, es decir, la amiga con la virulenta malignidad en su médula adrenal sin tapujos, una valoración despiadadamente franca, sin decir nada reconfortante o compasivo o exculpatorio, que honestamente no pensara que fuera verdad. Le aseguró que confiaba en ella. Dijo que había decidido que su propia vida, aunque tensa, con agonía, desesperanza y una indescriptible soledad, dependía en este punto, en su viaje hasta la sanación, de invitarle incluso, si fuese necesario, suplicarle sin vergüenza que emitiera una honesta retroalimentación. Aun así, esa retroalimentación fuese traumática o dolorosa. Por lo que la persona deprimida urgía a su amiga enferma terminal, o que lo hiciera, o que no se contuviera, a que la descargara. ¿En qué términos se puede describir y valorar a una persona tan solipista y ensimismada, con un vacío emocional tan profundo, o una esponja tal y como ella misma le parecía ser ahora? ¿Cómo iba a decidirse a describir, incluso para ella misma, enfrentándola, todo lo que se había enterado
que se decía sobre ella.